fue Lenin, que además fue el artífice de la propia revolución. Y voy a hablar hoy de unos datos biográficos de su figura y luego voy a hablar de como estratega, como teórico, primero como teórico, para comprender cómo fueron los postuladores del propio Lenin y luego la estrategia que quería llevar a cabo tras el estallido de la Revolución Rusa, y con ello comienzo hablando de una de las principales figuras más importantes de la Revolución Rusa. Así que comienzo con ello. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que nació el 22 de abril en una pequeña aldea a orillas del Volga. Fue político y líder del sector bolchevique y además líder comunista. Principal figura política de la Revolución de Octubre, murió el 21 de enero de 1924 en Bolshiye Gorky. Con 17 años murió uno de sus hermanos por conspirar contra el zar. En la Universidad de Kazán y San Petersburgo estudió Derecho e inició su conocimiento del marxismo. En 1900, perseguido por la policía zarista, abandonó el país y vivió entre círculos de emigrados y finalmente se fraguó su pensamiento revolucionario. En 1917 volvió de nuevo a Rusia y se convirtió en el forjador de la revolución bolchevique de octubre. Su papel fue doble, porque por un lado fue teórico y por el otro fue estratega. Fue el pensador y el jefe del Estado Mayor de la revolución. Voy a hablar ahora de Lenin el teórico. Lenin como teórico. Lenin como teórico fue capital, fue un escritor incansable. Sus obras completas abarcaron más de 50 volúmenes y algunas de sus obras o libros son Biblia de la propia revolución. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Lenin? El imperialismo, estadio supremo del capitalismo, y otra obra importante, el Estado y la revolución. Su punto de partida fue el pensamiento de Marx, pero consideró que no había que coger literalmente las ideas de Marx. Primero, porque las ideas de Marx se elaboraron en un periodo histórico diferente al suyo y en otro tipo de sociedad. Lenin escribió: no consideramos las ideas teóricas de Marx como algo definitivo e intangible. Quizás el rasgo sobresaliente de su aportación teórica fue que se forjó al calor de los acontecimientos, en contacto con los hechos. Nunca dejó de escribir un informe en vísperas de un hecho importante o al día siguiente, en las que extraía lecciones de la experiencia inmediata. A Lenin se le debió la explicación teórica de la revolución en Rusia. Marx lo había previsto que la revolución estallara en un país industrializado, no en un país como estaba el Imperio Ruso, muy atrasado o de los más atrasados de Europa. Lenin planteó las cosas de otra manera. En el imperialismo, estadio supremo del capitalismo, explicó que la formación de imperios coloniales no debían presentarse la cuestión social en términos de clase explotadora y clase explotada, sino entre naciones explotadoras y explotadas. Según lo que dice Lenin en esta obra es que no hay que llevar a cabo lo que dice Lenin, más que es que hay clases que explotan, que sería los ricos, es decir, la burguesía, yo voy a decir entre comillas, y clases explotadas, que para más serían los obreros. Lenin no coge eso. Lenin lo que quiere decir es que los imperios, hay estados o países que ya son explotadores por nacimiento de esa manera y hay otros que son explotados. Continúo hablando de la figura de Lenin como teórico. En las naciones industrializadas, dice, el proletariado también se beneficia de la explotación colonial. Por lo tanto, es el proletariado de un país
atrasado sin industrializar el que forma la verdadera clase revolucionaria. En Rusia existió una clase obrera que se concretó en la capital, San Petersburgo, pero una clase obrera que, a diferencia de la clase obrera inglesa, mantuvo todo su potencial revolucionario. Esto ahora en la obra El imperialismo, estadio supremo del capitalismo. Esto al final lo que quiere decir es que aquellas naciones que están industrializadas, el proletariado tiene beneficios en torno a la explotación colonial. Por lo tanto, un país que todavía se encuentra atrasado no ha llevado a cabo parte del proletariado esa explotación. Por eso, para Lenin, Rusia es un país que no es explotador porque está llevando a cabo una revolución que se da en la capital, como fue San Petersburgo. Pero claro, la clase obrera inglesa y rusa no tienen nada que ver. Primero porque para él la clase obrera inglesa está ya más o menos preparada de que no va a llevar a cabo una revolución, cosa que la clase obrera rusa sí que tiene esa capacidad para llevar a cabo esa revolución en el propio país. Otra de sus obras importantes, La revolución no es posible sin un Estado mayor, fue la segunda aportación teórica de Lenin. El proletariado no se pudo mover por sí solo para derribar al zarismo. Una revolución y una guerra necesitarían un Estado mayor. Una minoría de grupo se movió en la clandestinidad, dirigiendo el partido bolchevique. Al final, si tú quieres acabar con un régimen, como pasaba en Rusia, no es un grupo que es el proletariado que se mueva en contra del régimen que hay en Rusia en el momento, que era el régimen zarista o los zares, sino que necesitas apoyo de más gente, que es al final algo similar que no tiene nada que ver, hay que decirlo, con la Revolución Francesa. Que sí que hubo proletariados que se movieron, pero claro, como pasó en Francia, si los campesinos no se mueven, o cualquier clase obrera, las revoluciones nunca triunfan todas. Aparte de que sí hay burguesía, proletariados, es decir, personas ricas, o sí ricas, es decir, proletariados mejor dicho, pues con ayuda de otras figuras importantes como es el campesinado o o los obreros, pues eso es importante para llevar a cabo ciertas revoluciones. Voy a continuar hablando ahora ya no como teórico, sino qué estrategia quería llevar a cabo Lenin en Rusia. Lenin como estratega. No tuvieron menos importancia los pequeños escritos de Lenin que los grandes libros para el triunfo de la revolución. Durante los primeros días de octubre de 1917, en víspera de la toma del poder, escribió continuamente cartas y reflexiones en forma de artículo, en las que estudió la manera de que el zarismo se hundiese. El artículo más importante fue el que publicó el periódico bolchevique Pravda el 8 de octubre. El arte de la insurrección, que fue un verdadero catecismo del golpe de Estado. En él consignó una serie de principios: llegar hasta el final, procurar la superioridad de las fuerzas, atacar constantemente porque la defensa es la muerte, procurar la sorpresa. Y también trazó las líneas de la ofensiva sobre un plano de Petrogrado, ataques desde los barrios obreros, combinación de los piquetes armados con la flota, ocupación de los puntos más claves del país, como serían o como fueron en su momento teléfono, telégrafo, estaciones, puentes. Y por último, el aislamiento de la capital para impedir que lleguen refuerzos. Lenin fue una de las figuras más destacadas de la Revolución Rusa, que estalló en 1918 y finalizó en 1921, pero hubo otras figuras importantes como fue Trotsky. Y con esto termino. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Y decir lo último, que tengo el grado de historia. Así que saludos, adiós.